Buenos días a todos, Dios les bendiga en esta mañana. Para mí es un gran privilegio de nuevo estar con ustedes compartiendo la maravillosa, poderosa palabra de Dios que siempre, todos los días, nos trae bendición, vida eterna, salvación, liberación y provisión para nuestras vidas. Hoy voy a compartirle algo que le he titulado El Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y le invito a que leamos en Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros tenemos el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Él habla por medio de nosotros. El Señor, el Espíritu de Dios camina por medio de nosotros. Nosotros somos el cuerpo. Por supuesto que Él es la cabeza de la iglesia, pero nosotros somos el cuerpo del Señor aquí en la tierra y todo esto funciona por medio del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Por eso cosas poderosas suceden con los hijos de Dios. Podemos orar por los enfermos, echar fuera de demonios, hablar nuevas lenguas y encontramos en el Antiguo Testamento hombres de Dios que no eran templo del Espíritu Santo como lo somos ahora, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía sobre ellos, sin embargo, se notaba la gran diferencia porque el Espíritu de Dios venía sobre ellos y tenemos un hombre como Moisés que enfrentó al rey del imperio más grande de la época, sin armas, sin juventud. Estamos hablando de un hombre de 80 años, sin dinero, sin ejército. Se enfrentó a ese hombre con su ejército con una vara, pero el Espíritu de Dios estaba sobre él. El faraón tenía poder para matarlo, pero no pudo hacerlo porque había un espíritu superior sobre Moisés. Él guió 5 millones de personas por el desierto, pasó el Mar Rojo. Por eso es que nosotros tenemos que comprender que lo que hace gran diferencia no son nuestros recursos, ni capacidades, ni intelecto, es el poder de Dios en nuestra vida, el poder del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos a un hombre conocido en el Antiguo Testamento también por su gran hazaña y es Gedeón. Gedeón era el menor de su casa, era todo el pueblo de Israel estaba atemorizado porque los enemigos de Israel venían, Israel cultivaba, sembraba la tierra, cosechaba la tierra y cuando ya tenían la cosecha recogida, venían y se llevaban todo. Y Gedeón, que era el menor de la casa, que no era adinerado, enfrentó a un ejército de 135,000 soldados con 300 hombres, con un cuerno, o sea, un cuerno para hacer sonido, un cántaro con una vasija de barro, con un trapo encendido, y con eso enfrentó ese ejército y lo hizo huir. ¿Qué tenía Gedeón? El poder del Espíritu Santo. Hoy nosotros también tenemos ese poder. Elías estaba a punto de ser arrebatado por el Señor, pero tenía un discípulo, Eliseo, y Eliseo le estaba persiguiendo hasta el punto que Elías le dijo, bueno, dime exactamente qué es lo que tú quieres. ¿Quieres mi casa, mi dinero, mis cosas? Pero Eliseo le pidió algo muy interesante. Le dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y vino cuando Elías es tomado en ese carro de fuego, cayó el manto sobre Eliseo y se empezó a manifestar el poder de Dios en la vida de Eliseo. Tenemos a José, la historia de José es maravillosa, un hombre que era envidiado por sus hermanos, lo vendieron como esclavo, ahí siendo un esclavo fue traicionado por la mujer de su jefe, enviado a la cárcel. En la cárcel
pasó varios años, se convertía en el administrador de la cárcel, el administrador de la casa donde era esclavo, porque en él había un espíritu superior. Y Faraón tuvo un sueño, pero no había quien le interpretara. Pero José, como tenía el poder del Espíritu Santo en su vida, sobre su vida, pudo interpretar el sueño. Génesis 41:38 dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Qué maravilloso es cuando las mismas personas reconocen y ven que el Espíritu de Dios está en nuestra vida. En el Antiguo Testamento era el antiguo pacto, sin embargo, la evidencia era muy grande y poderosa del Espíritu de Dios sobre estas personas. Daniel lo mismo le interpretó el sueño y le dio la interpretación. Y entonces Daniel 2:46 dice así, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. En Daniel 6:3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Aquí vemos una vez más la manifestación del poder del Espíritu de Dios sobre otro hombre llamado Daniel, y por eso todos notaban que había algo que los otros no podían tener o no tenían. Tenemos también a Pedro, un hombre cobarde que negó a Jesús 3 veces hasta que fue lleno del Espíritu Santo, tomó valor, fue capaz de predicar, de enfrentar a aquellos que crucificaron a Cristo, y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. También tenemos el apóstol Pablo, 1 Corintios 2:4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del poder, del Espíritu y del poder. Y aquí vemos una vez más a otro hombre de Dios, ahora sí en el Nuevo Testamento, Pedro y el apóstol Pablo, llenos del Espíritu Santo, que podían manifestar el poder de Dios. Nosotros estamos en el nuevo pacto y vemos estas historias en la Biblia que nos inspiran, pero muchas veces pensamos eso solamente ocurre con aquellos que eran parte o fueron parte de las historias bíblicas. Pero tenemos otros hombres de la historia de la iglesia que manifestaron el poder de Dios, del Espíritu Santo sobre sus vidas. Tenemos a Wesley, predicó de tal manera que miles se convirtieron, le apedrearon, pero no lo mataron. Él recorría 7,500 kilómetros, predicaba 780 veces al año. Y estamos hablando en un tiempo donde la transportación no era tan rápida como hoy, no habían aviones, no habían trenes de velocidad. Tenemos a Whipper, que una vez en su prédica leyó Hebreos 9:27, y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y cuando él leyó esto, murió literalmente una persona, luego murió otra segunda persona, caían al piso muertos, y entonces toda esta reunión se convirtió. El Espíritu de Dios estaba sobre ellos. ¿Qué espíritu es el que yo les hablo? Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de poder, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Ese es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. No podemos, debemos de comprender claramente qué es lo que sucede en nuestras vidas, quién es el que está en nosotros. Nosotros muchas veces olvidamos que el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos acobardamos, tenemos miedo, no queremos, no pensamos que Dios nos puede usar, pero estamos totalmente equivocados. La Biblia dice que el Espíritu de Dios
mora en nosotros. Y entendiendo esto, debemos por fe empezar a orar por las personas, empezar a predicar el evangelio y hacer la obra del Señor. Que Dios les bendiga en esta mañana, que tengan un maravilloso y poderoso día en el nombre de Cristo, recordándoles que nos vemos mañana en el servicio presencial, viernes a las 8, estaremos enseñando las doctrinas fundamentales. Dios me los bendiga. Un feliz día.